De acuerdo, sean bienvenidos a este tercer video hablando de los juegos de Puyo Puyo. Hoy toca hablar de Puyo Puyo Sun, juego que no posee tantos ports como los anteriores, pero sí hay varios. Los que jugué son los de PC y Nintendo 64, por lo que me centraré en estos, que son los que poseen un fan translation al inglés. También es recomendable ver mis videos previos hablando de los juegos anteriores para no tener que explicar nuevamente el gameplay de esta franquicia. Así que, echémosle un vistazo a Puyo Puyo Sun. En el apartado visual hubo un gran salto debido a mejores plataformas, mejor calidad de sprites y también las versiones de Saturn y PlayStation poseen una intro animada que luce bastante bien, la cual no está en la versión de 64 porque, bueno, era el niñito especial de esa época. Aunque tampoco está en PC. Ok. En lugar de eso, estas dos últimas versiones poseen una intro con sprites que es buena. Es solo que la animada es mucho más graciosa. Las cutscenes también mejoraron. Son más elaboradas que en las entregas anteriores. Hay más movimiento y expresividad de los personajes. El soundtrack también es muy bueno, bastante pegajoso y con mejor calidad, especialmente en Saturn y PlayStation por ser en CD. En 64 bajó un poco la calidad por compresión y me gusta más, de hecho, no me pregunten. De hecho no se pierde mucha calidad, creo yo. Otra cosa es el añadido de voice acting. En todas las cutscenes los personajes poseen voz, lo cual es cool. そういうこと言うか。どうしてそっちの方がずーっとかっこいいよ。ああ、うるさい、そんなことより。 ¿De qué trata la historia? Puyo Puyo Sun posee un poco más de esfuerzo en el guión, o sea, sigue sin ser la gran cosa en lo que es trama, pero hay un objetivo claro y más énfasis en los eventos que ocurren aquí. Por eso cambié el cartelito de antes, sí le valoré la historia, por lo que es, claro, comedia. Satan básicamente quiere estar rodeado de chicas, Arya seguramente, y ve en una revista a un hombre bronceado con modelos lindas. Así que se le ocurre la mejor idea del mundo, agrandar el sol. ¿No que tú reconstruiste todo el mundo antes, Satan, y ahora como que lo estás poniendo en peligro? Bueno, todo esto claramente genera problemas que Arle busca resolver. También aquí poseemos tres historias, la de Draco, que ella básicamente busca broncearse también, y la de Arle y la de Sheso, quienes van donde Satan para detener lo que está ocurriendo. De nuevo, nada especial, pero este juego probablemente sea el Puyo Puyo más gracioso de la franquicia. Los personajes poseen una buena caracterización y las interacciones junto con los diálogos son muy graciosos. A ver, primero Satan y ahora Witch. ¿Hay alguien más aquí que quiera que la ONU le caiga encima? Además, las mejores cutscenes permiten que haya más humor visual también. Por ejemplo, slapstick. Esto hace que las situaciones sean incluso más graciosas. No hay mucho más que decir, es una historia que logra perfectamente lo que se propone, tener una trama absurda con personajes y situaciones graciosas para hacerte reír. Hay cosas que me molestan un poco, por ejemplo, ¿Lagnos? ¿No que tú habías vuelto a tu mundo en el modo Monogatari anterior y tu maldición se curó? Y hay gente que se queja de que Sega no es muy consistente con los Puyo Puyo actuales cuando Compile hace lo mismo. En fin, la hipocresía. Pero bueno, son cosas que no terminan afectando la historia. Aparte, ¿quién diablos es el sin vida que se va a saber todo acerca de la cronología y el lore de estos juegos? Lo siguiente es gameplay. Como ya dije antes, Puyo Puyo es un juego de puzzles, juntas 4 o más de estas cositas para hacerlas desaparecer y atacas a tu rival. Y debes hacer cadenas grandes para más daño. No se preocupen, el juego ya les dice esto.
Sí, Puyo Puyo Son posee un tutorial para los nuevos jugadores explicando esto y las mecánicas como la compensación, reducir daño o contraatacar con una cadena, y Perfect Clear, borrar todos los puyos en tu pantalla. Ahora veamos las cosas nuevas de este juego. Lo principal son los Son Puyos. Al compensar o hacer un Perfect Clear aparecen Son Puyos que básicamente actúan como puyos basura. O sea, si haces cadenas cerca de ellos, estos también se borran, con la diferencia de que al hacer esto haces más daño. Lo siguiente es el hecho de que posee una historia con 3 personajes ahora. Draco, que es la historia más corta con solo 3 oponentes, y la IA es más fácil. Arle, que es el modo normal y es más largo, y Sheso, que es el modo difícil, lo que lo hace aún mejor que su predecesor. La dificultad del juego en sí, no sé si varía dependiendo de la versión, por ejemplo en la de 64 lo encontré fácil, incluso en la ruta de Sheso, pero en PC la encontré más alta, no sé si alguien pueda confirmarme esto. Y lo jugué en normal en ambas versiones, porque sí, aparte de la dificultad en las rutas se puede ajustar también en el menú de opciones. Otra cosa a mencionar es la cantidad de puyos de diferentes colores que hay. En cada ruta partes con 3, luego al avanzar en la historia pasas a 4 colores, en las rutas de Arle y Sheso cerca del final pasas a 5 colores para crear una curva de dificultad claramente. Además de la historia también está el clásico modo infinito y un modo torneo, y uno para 2 jugadores. Ahora, ¿hay algún problema con el juego en mi opinión? Pues solo uno. La mecánica de los Son Puyos es buena y ayuda a darle más estrategia al juego, pero en serio que hay veces que terminan molestando. Estás haciendo una cadena, compensas tú o tu oponente y caen Son Puyos arruinándote la cadena que estabas haciendo. Llega a ser molesto cuando ocurre, pero también puedes tomar ventaja de ellos y hacer cadenas más grandes. Así que sí es un problema, en mi opinión, pero uno muy pequeño. No hay mucho que encuentre mal en este juego, a decir verdad. Así que, ¿cómo nos queda Puyo Puyo Son? Incluso mejor que su anterior entrega y uno de los mejores juegos de la franquicia. El mayor énfasis en la comedia, la implementación de diferentes rutas, la nueva mecánica para distinguirse de sus juegos anteriores y mejor apartado técnico debido al salto generacional. Es sin duda el mejor Puyo Puyo de la era de Compile. Sumado a su tutorial y selección de dificultad, es un muy buen punto de entrada para aquel que quiera empezar a jugar Puyo Puyo. Una lástima que a diferencia de Puyo Puyo 1 y Su, este aún no posea un relanzamiento en tiempos actuales. Al menos hasta la fecha de este video, quién sabe, Por favor, Sega. Bueno, eso sería todo. El siguiente será el último juego de la era de Compile, Puyo Puyo N. Así que, ¿cuál es su opinión de Puyo Puyo Son? Déjenla en los comentarios, que estén súper bien y nos vemos. Adiós.